para todo aquel que cree en Él no sea salvo y tenga la vida eterna. Amén. Sí. Dice, dile Dani. Hace más de 2000 años pasó algo inesperado. Se trata de una persona que murió crucificado por nuestros pecados, entregado así su vida y nos dio la salvación, la cual es inmerecida. Te hablo de Jesús, el que murió en aquella cruz, por su sangre derramada. En esa plena luz nos sacó de las tinieblas para estar en plena luz por su sangre derramada. Está en plena luz, hermano. Te lo digo, no hay concierto, pero yo que te lo digo, esto sí es avivamiento para la gloria de mi Cristo, ya resucitado. Levántate, ponte en pie, porque Cristo está a tu lado. Esto es la verdad, Cristo es el camino, pero yo te digo, yo sigo bien decidido, sí. Yo sé que me equivoqué, pero la gloria es para aquel que me puso a mí de pie. Dice, murió por ti, murió por mí, para que seamos perdonados. Murió por todo, para que enfermos sean sanados. Murió en aquel madero, pensando en ti. Sufrió y lo golpearon para que acepte y sea feliz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Jesús lo hizo por ti, para que seamos perdonados. Gracias a mi Dios Jesús, que hizo este sacrificio. Hoy en día en la tierra tenemos muchos beneficios. La presencia del Espíritu Santo que nos acompaña. Jehová mi Dios que nos bendice, nos cuida y nos guarda. Acepta a mi Cristo como tu único Salvador. Se encargará de tu problema y sanará tu corazón. Por morir en la cruz perdonó a los que estaban matando, a los que consumen droga y a los que andan robando, a los delincuentes. Jesús perdona hasta el que miente, pero eso sí, mi hermano, si de corazón te arrepientes. Si haces el mal mejor que te arrepienta. Jesús murió por ti para que tengas vida eterna, para que te salvaras y seas feliz, porque Cristo murió por ti, murió por mí. Si ya es mejor que te arrepientas. Jesús murió por ti para que tengas vida eterna, para que te salvaras y seas feliz, porque Cristo murió por ti, murió por mí. Arrepiéntete de todos tus pecados, acéptalo en tu corazón y todos serán borrados, porque aquel hombre se lo llevó en la cruz, poderoso, grande Hijo de Dios llamado Jesús, que murió por ti para que encuentres la salvación, obtengas la vida eterna, poder y mucha unción y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Anda hermano, ven y acepta a Cristo en tu corazón, agradécele todo lo que hizo por ti. Lo maltrataron, lo crucificaron para que sea feliz, así que escucha hermano, no pierdas esa bendición, que el sacrificio que hizo Jesús tiene mucho valor. En esta canción, este es mi objetivo, decirte que Cristo no está muerto, Él está vivo, murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos el Espíritu Santo que siempre nos guía. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús. Él te llenará de gloria y cambiará toda tu vida. El caballero de la cruz es tu única salida. Toma ya la decisión y reflexiona este momento. En gozo y en alegría Él cambiará tu lamento. Él es la fuente de vida, el agua que debes beber, el pan fresco que alimenta completamente tu ser. Si estás débil en tu vida, te dará la fortaleza y el aceite de unción rebosar en tu cabeza. Dios por amor a ti entregó a Jesús su Hijo, cárgalo en tu corazón y no como un crucifijo. Sé que las pruebas son fuertes, pero con Él vas a vencer. Él ha entregado en tu boca la autoridad y poder, y la sangre que me cubre y que un día me limpió es del mismo Jesucristo que también por ti murió. Si haces el mal mejor que te arrepientas. Jesús murió por ti para que tengas vida eterna, para que te salvaras y seas feliz, porque Cristo murió por ti, murió por mí ya. Si haces el mal mejor que te arrepientas. Jesús murió por ti para que tengas vida eterna, para que te salvaras y seas feliz, porque Cristo murió por ti, murió por mí. Porque Cristo murió por ti, murió por mí. ¿Cómo dice? ¿Qué dice ya? Dice, si haces el mal mejor que te arrepientas. Jesús murió por ti para que tengas vida eterna, para que te salvaras y seas feliz, porque Cristo murió por ti, murió por mí. Den un fuerte aplauso al Señor.